¿Existe vida fuera de nuestro planeta? Esta es una de las preguntas que la humanidad se plantea desde hace mucho tiempo, y es que parece muy extraño que seamos los únicos seres vivientes en toda la infinidad de la galaxia. Las sospechas de que no estamos solos siguen en aumento, y es que hay quienes creen que sí existen pruebas de que hay más seres vivientes fuera de nuestro planeta. Pero para evitarnos el miedo ante lo desconocido, prefieren encubrir las evidencias y hacer como si nada pasa. Un ejemplo de esto es el mensaje extraterrestre captado por la NASA en el año 1998, proveniente de otra galaxia. Si deseas saber más de esto, te invito a ponerte cómodo. Y recuerda, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Solo cliquea el botón rojo. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros nuevos videos. Bienvenido, esto es Espacio Musk. Comencemos. La humanidad lleva tiempo intentando interactuar con extraterrestres, tanto así que a las 8:42 p.m. del jueves 2 de marzo del año 1972, la NASA lanzó la sonda espacial no tripulada Pioneer 10 desde Cabo Cañaveral en Florida. Su destino era Júpiter y luego el borde de nuestro sistema solar. Su misión, tomar fotografías detalladas del enorme planeta y sus lunas, y estudiar la atmósfera, sus partículas y vientos solares, el flujo y la velocidad de las abundantes partículas de polvo. Pero Pioneer 10 tenía una segunda misión. Firmemente unido a los puntales de soporte de las antenas, protegido de la erosión por el polvo interestelar, estaba el diagrama artístico y científico más emprendedor de todos los tiempos, la placa de la Pioneer. Estaba hecha de aluminio cubierto en oro, y lo que tenía tallado pretendía revelarle a la vida inteligente extraterrestre quiénes éramos y dónde estábamos. La placa había sido diseñada por dos astrofísicos y un artista. Apenas 3 meses antes, en diciembre del año 1971, el astrónomo estadounidense Carl Sagan le había sugerido a su amigo y colega Frank Drake que trabajaran juntos en el diseño de un mensaje interestelar. Tenían que comunicar los hechos de una manera directa e inequívoca. Nos imaginamos que lo más interesante para los extraterrestres sería saber cómo somos, le contó a la BBC Drake, fundador del instituto SETI, que escanea el espacio en busca de signos de comunicaciones extraterrestres. Pero pensamos que también querrían saber de dónde provenía el mensaje y cuándo había sido enviado, pues podían pasar millones de años antes de que fuera interceptado. De esto último se encargaron Sagan y Drake. Partieron de la premisa de que la ciencia y las matemáticas eran lenguajes universales, de manera que cualquier vida inteligente los comprendería. Se dedicaron primero a concebir la forma de comunicarles a los extraterrestres de dónde venía el mensaje, dado que planeta Tierra no tiene sentido allá afuera. Para entender lo que hicieron, imagínate que estás tratando de encontrar a alguien en medio del océano y en vez de darte coordenadas, te entregan información sobre la ubicación de varios faros y la distancia de estos del lugar en el que está la persona que buscas. En el firmamento, esos faros son pulsares, remanentes de la explosión de supernovas que giran muy rápidamente y, como resultado, despiden pulsos espaciados de manera muy uniforme. Entonces, para indicarles a los extraterrestres dónde había sido lanzado el mensaje, los científicos crearon un mapa que mostraba la ubicación de 14 pulsares con respecto al Sol. Cada una de las líneas que irradian del centro indica la dirección y la distancia de un pulsar al Sol. Como hay muchos pulsares en el universo, anotaron en números binarios la frecuencia de pulso que, por ser distintiva, sirve para identificarlos. Hasta aquí, de comprenderlo, los alienígenas sabrían que el mensaje vino de nuestro sistema solar. Ahora hay que precisar. En la parte inferior izquierda del diagrama, donde está el número 2, verás nuevamente el Sol, ahora acompañado de los planetas, incluido Plutón, que en ese entonces aún lo era. Del tercer planeta, que obviamente es la Tierra, sale una flecha que señala la sonda Pioneer. En esta placa también se expresa el dibujo de un hombre y una mujer cuerpo completo desnudos, mostrando sus rasgos humanos. El hombre saluda al espacio y la mujer mantiene una posición relajada para dar el mensaje de que no todos los humanos andaban por el planeta con el brazo alzado. Esta parte de la placa causó mucha controversia, pues los conservadores de la época se negaban a plasmar cuerpos desnudos en la placa. Sin embargo, contra todo pronóstico, la sonda se lanzó al espacio con la placa firmemente adherida y comenzó su largo viaje por el espacio. Rápidamente se convirtió en la primera nave espacial en cruzar el cinturón de asteroides. En diciembre del año 1973, antes de lo esperado, llegó a Júpiter e inmediatamente envió magníficas fotos en color de la superficie del planeta. Pero lo realmente preocupante aquí es que expusimos nuestra ubicación y nuestra anatomía a seres que no sabemos cómo son
o con qué intenciones podrían buscarnos, sino que a pesar de que muchas federaciones espaciales han negado rotundamente que han tenido comunicación con otros seres, es realmente preocupante que el ministro de Defensa del Reino Unido desclasificó archivos relacionados con los ovnis y extraterrestres donde hay información de señales alienígenas que la NASA había estado ocultando. ¿Y tú, qué opinas del mensaje que mandó la NASA al espacio? ¿Crees que, de ser verdad, ese mensaje puede ser encontrado por otra civilización extraterrestre? Comparte con nosotros tu respuesta en el buzón de comentarios. La información de estos archivos se obtuvo gracias a una fuente de alto rango de la NASA en Houston. Esto lo dijo el científico espacial ruso Viktor Kulakov, quien fue el líder del equipo de investigación de las Naciones Unidas en un observatorio que operaba cerca de Moscú. Entre estos documentos, resaltó la existencia de un mensaje en específico que fue captado por la NASA en enero del año 1998, pero en el momento no tenían ni idea de lo que significaba. No fue sino hasta el año 2011 que los radioastrónomos y expertos obtuvieron la clave para comprender el complicado lenguaje basándose en las matemáticas. Según el análisis, es posible que la señal provenga de la galaxia de Andrómeda. Además, su antigüedad aproximada era de 80.000 años. Según los expertos, los encargados de enviar la llamada de auxilio pertenecían a una civilización lo suficientemente desarrollada como para enviar un mensaje a tales distancias. Kulakov mencionó que a pesar de los años de evolución que tienen, lo más probable es que su extinción haya sido provocada por ellos mismos, tal vez por las armas nucleares. Si bien no se reveló nada sobre lo que realmente decía la señal SOS extraterrestre, Kulakov mencionó que había un indicio de culpabilidad en el mensaje. Mencionaron los detalles de su ubicación exacta y los desesperados que estaban por ayuda. También se mencionó el proceso apocalíptico por el que pasaron, que incluyó explosiones, muertes a gran escala, enfermedades fatales desconocidas, entre otros eventos. Los expertos dicen que, a pesar de tener la capacidad de realizar viajes interplanetarios, ya pudieron enviar un mensaje tan lejos que es más probable que estas naves solo puedan acomodar a un número limitado de personas. De hecho, el mensaje hablaba de estar atrapado en un mundo en declive. Curiosamente, después de la publicación de este artículo sobre la galaxia de Andrómeda, Viktor Kulakov desapareció. No se supo más de él ni de su grupo de científicos. También se generó una campaña masiva para difamar su trabajo, llamándolo teórico de la conspiración. El tema se fue tildando cada vez más como una broma que se salió de control, y aunque el asunto no se ha olvidado, debido a la falta de pruebas se cuestiona su veracidad. Sin embargo, de esto ser cierto, existe la posibilidad de que una civilización ubicada lejos de nosotros avanzó, evolucionó hasta posiblemente causar su propia destrucción. Una narrativa que no suena tan alejada de lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Hasta pareciera que el mensaje, en lugar de ser mandado de otro planeta, hubiera sido mandado a través del tiempo, advirtiéndonos del daño que nosotros mismos podemos estar causándonos, y por ocultar la realidad seguimos en vía de destruirnos. Si te ha gustado el video, ¿qué esperas? Dale like al video, y si aún no estás suscrito al canal, aún estás a tiempo. Solo clique al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Recuerda que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Mosque. Hasta la próxima.